Muy bien, existe un juego, un jueguito sencillo de papel y lápiz en el que se dibujan cruces y círculos sobre una cuadrícula de 3×3 y en el que gana aquel que logre marcar 3 en línea, vertical, horizontal o diagonalmente. En Colombia se le conoce popularmente como triqui. ¿Usted lo ha escuchado así? Triqui. Pero tiene muchos otros nombres. En otros países y en otras regiones le dicen 3 en línea. En España le dicen el juego del gato, no sé por qué. En inglés le dicen tic-tac-toe, pero ya todos creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? ¿Lo han jugado? Bueno, entonces les tengo una pregunta a estos expertos del triqui. ¿Qué pasa si uno de los participantes logra marcar 3 de las 4 esquinas de la cuadrícula? Aquí ya dijeron la respuesta. Si usted tiene suficiente experiencia, sabe que si alguien logra marcar 3 esquinas, prácticamente ya ganó. ¿Sí o no? No hay nada que hacer. En ese momento se definió el futuro del juego. La suerte está echada. El destino no tiene vuelta atrás. Poner la marca en la tercera esquina es la jugada que garantiza el triunfo cercano en el juego. Esta pequeña ilustración nos ayuda a pensar en la verdad de nuestro texto. En nuestro texto vamos a ver cuál es la jugada maestra de Dios que cambió decisivamente el destino de su pueblo. Hoy estamos inaugurando una nueva serie de sermones con el fin de enfocarnos en Cristo de una manera especial en esta temporada navideña. La hemos llamado Un regalo llamado Jesús. Entonces les pido que me acompañen por favor en sus Biblias al libro del profeta Isaías y que busque el capítulo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a leer a partir del verso 1 hasta el 7. Isaías, capítulo 9, versos 1 al 7. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, búsquelo en la página 700. Vamos a ver en este pasaje que la gracia de Dios redefine nuestro futuro. La gracia de Dios redefine nuestro futuro. Permítame leer para usted Isaías 9 del 1 al 7. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre, serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Vamos a ver entonces, como les decía, que la gracia de Dios redefine nuestro futuro. Miremos en primer lugar, en el versículo 1, la gracia de Dios anunciada. Usted puede ver que este versículo en su forma
es distinto al resto del pasaje. Aquí el profeta está anunciando la gracia de Dios. Este pasaje se refiere a un momento crítico en la historia del pueblo de Dios. Luego usted puede leer el contexto completo desde el capítulo 7 de Isaías. En el año 735, dos reinos se aliaron para irse contra Judá y amenazaron con tomar a Jerusalén, su capital. Esos dos reinos eran Israel y Aram, o Siria. Sus reyes querían presionar a Judá para que se les uniera con el fin de poder resistir a Asiria, diferente a Siria. Una es Siria, la otra es Asiria. La última era la superpotencia dominante de la época que estaba arrasando con todo a su paso. Acaz, que era el rey de Judá, se estremece, tiembla de pies a cabeza cuando se entera que estos dos reyes lo están rodeando. Entonces el Señor le envía al profeta Isaías para consolarlo. Isaías le asegura que esa coalición formada en su contra fracasaría. Acaz solo tiene que confiar en Dios, creer para prevalecer. Pero Acaz no lo hace. En cambio, lidera al pueblo a rechazar a Dios. Le paga al rey de Asiria para que lo proteja contra Israel y contra Aram. Y le paga usando las riquezas del templo de Dios. ¿Cómo le parece? Acto seguido, entonces, Isaías le anuncia las consecuencias de su pésima decisión. En buen paisa, le dijo: mano, la embarraste. Te va a salir el tiro por la culata. Asiria, en quien estás confiando, va a ser el instrumento de Dios para juzgar tu propia necedad. Se va a volver en tu contra y te va a destruir. El juicio de Dios sería drástico a causa de su propia desobediencia, de su rebelión. El panorama futuro del pueblo de Dios es bastante desolador. Mire cómo termina el capítulo 8, los últimos dos versos, 21 y 22. Pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Ese es el destino futuro del pueblo por su necedad, por su desobediencia. Pero entonces, de manera sorpresiva, oímos buenas noticias en nuestro texto, que empieza con un pero. De manera sorpresiva, oímos la gracia de Dios anunciada, pero no habrá más melancolía o tristeza para la que estaba en angustia. Hablando de Judá, Dios mismo, dice ese versículo 1, que trató con desprecio a la tierra de Zabulón y de Neftalí, la región donde había sido más destructivo el avance y el ataque asirio. Dios mismo la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. La gracia de Dios anuncia que Él cambiará el desprecio por gloria. Y resulta muy interesante que la tierra de Zabulón y de Neftalí ni siquiera pertenecía a Judá en este momento de la historia. Pertenecía a Israel, que era el reino del norte, que se había separado de Judá y que ahora estaba enemistado contra Judá, amenazándola. O sea que Dios está anunciando que va a obrar una restauración tan decisiva, tan plena, que hasta está anticipando la reunificación del reino, del pueblo en uno solo. Y mucho más que esa reunificación. El texto dice que Dios hará gloriosa a la tierra que merecía el juicio, que se lo buscó por su propia necedad. La gracia de Dios cambiará el desprecio por gloria. ¡Qué buena noticia!
Qué asombrosa es la gracia de Dios. Ahí donde tu pecado es más oscuro, la gracia de Dios brilla con mayor esplendor. Cuando sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, la gracia de Dios nos ofrece una esperanza consoladora, real. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Romanos 5:20. Los padres sabemos que tenemos la tendencia a compadecernos especialmente por los hijos más necesitados. ¿Cierto, papás y mamás? En los momentos de enfermedad, de dolor o incluso de necedad de los hijos, nosotros como que intensificamos nuestro amor por ellos. Estrechamos nuestra cercanía, estamos más presentes, estamos más pendientes y reforzamos nuestro cuidado. Dios es igual, pero muchísimo mejor. El salmista escribió que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, cercano, y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. Entonces, no se te ocurra pensar que no tienes esperanza. No se te ocurra pensar que no tienes esperanza. Si la embarraste y tomaste malas decisiones, Dios te anuncia buenas noticias por su gracia. Si tus pecados te han traído consecuencias, como muchas veces lo hacen, cobra ánimo. La gracia de Dios es infinitamente mayor que tu pecado. Infinitamente. La gracia de Dios, estamos viendo, redefine nuestro futuro. Pasemos entonces al resto del pasaje, versos 2 al 7, para ver nuestro futuro redefinido. Pasemos a ver, a vislumbrar ese nuevo futuro que la gracia de Dios nos ofrece, versos 2 al 7. El texto en esta porción nos muestra un dramático contraste con el panorama que se describió al final del capítulo anterior. Vemos en el versículo 2 que las tinieblas se cambian no solo por luz, por gran luz, y que la sombra de muerte se cambia por un brillante resplandor. La nación reducida a polvo se multiplica en el versículo 3, crece. La que tenía melancolía aumenta su alegría. Y dice el texto, ahí mismo en el verso 3, que el pueblo se alegra en la presencia de Dios. Mire esa frasecita en la mitad del verso 3. Se alegran en tu presencia. Lo que anticipa una reconciliación con Dios, con el Dios que ha juzgado a su pueblo. El profeta usa dos imágenes potentes, poderosas, para ilustrar la alegría que esta reconciliación trae. Primero, dice ahí también en el verso 3, que el pueblo se alegra como con la alegría de la cosecha, lo que representaba vida, supervivencia en esta sociedad que era netamente agrícola. Una sensación similar que nosotros podemos experimentar es tal vez cuando vemos que se llenan nuestra nevera y nuestra alacena. Sentimos como un alivio que nos anima pensando que tenemos lo suficiente y lo necesario, a lo mejor hasta disfrutando, no sé, alguna comida o algo que nos gusta especialmente. Y segundo, el profeta dice que el pueblo se alegra como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Esta es una imagen de triunfo en la guerra, cuando se han derrotado a los enemigos en la batalla y se toman sus posesiones como recompensa. Hay una gran alegría, hay una gran celebración. Imagínense el camerino de Botafogo ayer, después de derrotar a Atlético Mineiro, coronarse campeón de la Copa Libertadores. Bueno, esa es más o menos la imagen del pasaje. Es el gozo que trae derrotar a los rivales. Eso es digno de celebrarse.
Y el versículo 4 aclara un poco más allá a qué se debe esta alegría. Todo esto se está refiriendo a la libertad del pueblo. Mire el versículo 4. Tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. O sea que la oscuridad de los versículos anteriores se refiere a la opresión militar. Y la luz de estos versículos se refiere a la liberación. El lenguaje del pasaje aquí denota un alivio de la dominación. El Señor liberará al pueblo de los enemigos que lo someten. Probablemente Isaías está pensando directamente en Asiria y la libertad que Dios les traería, o incluso en Babilonia, que años más tarde llevaría al pueblo al exilio. ¿No es verdad que anhelamos una sociedad donde no haya opresión alguna? Anhelamos una sociedad donde no haya opresión. ¿Te imaginas un mundo sin ningún tipo de explotación? Ninguno. ¿Puedes pensar en una Colombia sin gobiernos corruptos? Por la gracia de Dios, llegará. Pero eso no es todo. El pueblo no solo sería liberado del dominio de sus enemigos de aquel entonces, sino que llegaría a vivir en paz plena, por fin libre de toda forma de guerra. Eso es lo que comunica el verso 5. Toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Las botas en aquel tiempo no eran tan comunes como hoy en día. Las vestían los oficiales de caballería o los altos rangos de algunos ejércitos. Eran muy codiciadas en la batalla, como usted se puede imaginar. Y generalmente eran lo primero que se buscaba en un botín de guerra. Los mantos de los soldados victoriosos siempre terminaban manchados de sangre, teñidos de rojo de arriba abajo. De hecho, los asirios, que eran guerreros despiadados y sanguinarios, representaban sus victorias artísticamente, presentando a sus guerreros con ropas completamente enrojecidas. Pero Isaías está anunciando que las botas ya no serán más necesarias y que esos mantos ensangrentados no se volverán a ver, porque la gracia de Dios acabará con toda guerra de una vez por todas. Esos instrumentos se van a usar para otra cosa, para mantener el fuego, para darnos calor, para hacernos sentir más cómodos. Dios acabará con la guerra de una vez por todas. Todo tipo de choque violento terminará. No más conflictos, de ningún tipo. No más amenazas. Absoluta paz, completa seguridad para siempre. Imagínese que hoy en día dijéramos que las llaves y los candados serán instrumentos para hacer música y que las cámaras de vigilancia y las compañías aseguradoras vivirán de vacaciones. Estamos seguros, no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse. Esa es la imagen del versículo 5. Y como si todo esto fuera poco, llegamos al punto más elevado del pasaje. ¿Cuál es la razón para semejante cambio de panorama? ¿Qué es lo que garantiza un futuro tan glorioso para el pueblo y tan diferente al que esperaba recibir? ¿Por qué el pueblo puede alegrarse y alegrarse tanto? Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Isaías se refiere literalmente a un hijo suyo. Cuando Dios le anunció al rey Acaz que lo libraría de Israel y de Aram, estos reyes que se juntaron en su contra,
le dio como señal de garantía un hijo de Isaías. Isaías era un hombre de familia. Isaías estaba casado y tenía por lo menos un hijo. Pero cuando Dios le anuncia al rey por su intermediación que sería salvo de sus enemigos, Dios le concede a Isaías otro hijo y lo entrega como una señal, como una prenda de garantía de que Dios cumpliría su palabra. Así como a Isaías le nace ese niño, así de seguro será que Dios te librará de tus enemigos. Mire cómo lo dice Isaías en el verso 18 del capítulo 8, en esta misma página. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Isaías y su familia, específicamente este hijo que le nació, eran una señal de parte de Dios para el pueblo. Qué interesante, qué señal más sorpresiva, inesperada. ¿Cómo responde Dios a la brutalidad implacable de los asirios? Con un tierno e indefenso niño. ¿De qué manera piensa defenderse de la amenaza de ese gran ejército arrasador? Con la más vulnerable criatura. ¿Cuál es el símbolo de la victoria sobre el imperio dominante de todo el mundo conocido en los tiempos de Isaías? Un bebé. Increíble. Y Dios cumplió su promesa. El Señor fue fiel a su palabra. Israel y Aram cayeron a manos de Asiria. Pero este niño que le nació a Isaías, este niño apuntaba a otro niño. Este nacimiento señalaba hacia el nacimiento de alguien más. La garantía final de que Dios traerá un futuro glorioso para su pueblo no es el hijo de Isaías. Es Jesús, el Hijo de Dios. La esperanza de Judá, de Israel y del mundo entero estaba en un niño. Nuestra única esperanza depende de un solo hombre. Piensa en eso por un momento, deja que eso afecte el corazón. Nuestra única esperanza depende de un solo hombre. Pero es que Jesús no es cualquier hombre. Y el pasaje nos lo va a describir de una manera impresionante. Jesús nació para ser rey. Es lo que dice el versículo 6. La soberanía reposará sobre sus hombros. Jesús es divino, Jesús es Dios. Jesús no es simplemente humano, aunque también lo es. Su nombre, que en realidad son varios nombres, se describe aquí en términos que no aplican, que no le calzan a un simple mortal. Se llamará su nombre admirable consejero, el que todo lo planea bien, el que todo lo orquesta y lo idea de manera excelente. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Eso no le calza ni al hijo de Isaías, ni al hijo de ningún hombre mortal. Jesús es el heredero que Dios le había prometido a David, el que se sentaría en su trono para siempre. Mire que el versículo 7 desde aquí lo anuncia. Desde entonces y para siempre se sentará sobre el trono de David. Jesús es el hijo que se le prometió al rey en su momento, un heredero eterno para el trono de Israel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Jesús es el rey también que gobierna eternamente. Y dice el pasaje que su dominio no solamente es eterno, sino que es creciente. Todos los días aumenta sin fin. Miren la primera parte del verso 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin.
Este es un reino que avanza sin cesar, que no se detiene. El reino de los cielos crece a diario, a medida que Dios conquista más terreno de nuestro corazón, a medida que Dios va llamando a otros a la salvación, a medida en que el Espíritu Santo va agregando a la iglesia a aquellos que habrían de ser salvos. Y Jesús es el Rey que gobierna en derecho y en justicia, dice el verso 7 también. Jesús es aquel de quien aún sus enemigos decían, todo lo ha hecho bien. Marcos 7:34. Jesús ama como Dios el derecho y la rectitud. Y siendo el mayor de todos, el supremo, se rebaja a hacerse siervo de todos. Y por si queda alguna duda de la identidad de este niño, los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, identificaron el cumplimiento último, el cumplimiento supremo de esta profecía de Isaías en el nacimiento de Jesús. Cuando Lucas, por ejemplo, registra el cántico de Zacarías celebrando la llegada de Juan el Bautista y de Jesús, dice: el Señor Dios de Israel nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Escuchen esto, ¿para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Lucas 1, 68 y 79. Y en el Evangelio de Mateo leemos que cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo hizo desde Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías aquí, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Mateo 4, 13 al 16. Y Jesús logró una liberación para el pueblo que redefine completamente su futuro, para el pueblo de Dios. Él triunfó sobre todos nuestros enemigos y lo hizo de manera sorprendente, de manera inesperada, de manera improbable, tal como Isaías anunció que sucedería. Mire el versículo 4, donde Isaías anticipó que Dios liberaría a su pueblo como en la batalla de Madián. Mire esa pequeña frasecita ahí. ¿Cuál batalla de Madián? ¿De qué está hablando el profeta? ¿A qué se refiere? Está hablando de la victoria de Gedeón sobre los madianitas, de la que leemos en Jueces, capítulos 6 y 7. Algunos de ustedes se acuerdan. El Señor intencionalmente le reduce a Gedeón un ejército de 32,000 hombres a solamente 300 para enfrentarse al ejército enemigo de los madianitas. Y al final el Señor les da la victoria sin que siquiera tengan que pelear. La victoria más improbable de todas, la que hubiera desafiado todas las apuestas. Asimismo ocurrió con Jesús. Un bebé nacido en un rincón oscuro y olvidado del Imperio Romano. Un humilde niño posado en un pesebre. Un carpintero de Nazaret, de donde puede salir algo bueno. Un rabino que no tiene dónde recostar su cabeza. Un hombre azotado por los poderes de su época. Un líder burlado por sus adversarios. Un Salvador crucificado, muerto, sepultado. Un desafío a todas las probabilidades, a todas las expectativas humanas. Jesús es la respuesta a nuestro caos. Jesús es la respuesta de Dios a nuestro caos. Sí, se levantó en la historia victorioso. Jesús es la solución a nuestro fracaso. Sí,
Resucitó triunfante a renovar todas las cosas. Jesús es la esperanza que tenemos frente a todos nuestros enemigos. Sí, derrotó al pecado, al mundo y a Satanás, y derrotará la muerte el último día. Jesús ahora es invencible. Reina para siempre con el nombre que es sobre todo nombre. Y volverá pronto a juzgar a los vivos y a los muertos. Regresará pronto a traernos un futuro inimaginablemente bueno. No, bueno no. A traernos un futuro glorioso. Nada menos que eso. Entonces, mis hermanos y amigos, en conclusión podemos decir que el nacimiento de Jesús es la gracia de Dios que redefine nuestro futuro y que lo garantiza. El nacimiento de Jesús es la gracia de Dios que redefine nuestro futuro y que lo garantiza. El regalo de Dios al mundo se llama Jesús y Él nos ofrece un futuro glorioso. ¿Cómo podemos nosotros responder a esto? ¿Cómo podemos reaccionar ante estas verdades, ante un pasaje así? Algunos pensamientos a modo de aplicación. En primer lugar, alegrándonos. Sí, escuchaste bien. Alegrándonos. Noten que el pueblo en este pasaje no hace absolutamente nada excepto celebrar. Y no con mesura, sino con extravagancia. Aquí en este pasaje no somos el objeto, no somos el sujeto de ninguno de los verbos. Somos el objeto de todo lo que Dios hará por los suyos en el futuro. Pero ese futuro es tan seguro, ese futuro es tan glorioso por el nacimiento de Jesús y su obra en el pasado, que trae alegría hoy en el presente. Un futuro glorioso delante, una garantía invencible atrás en el pasado, alegría en el presente. Gozo, felicidad, dicha, celebración. Si tú eres cristiano, hermano o hermana, por la gracia de Dios, recuerda que te espera la gloria en el futuro. Y cada día que pasa esa gloria está más cerca. Dios no te tratará con desprecio, en cambio te hará glorioso o gloriosa a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces sí, primero que nada, alegrémonos, celebremos, gocémonos. El gozo es una respuesta apropiada a la gracia de Dios. Lo honra y lo glorifica a Él. El salmista se preguntaba, quizás algunos de nosotros, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 12. ¿Qué daré al Señor? ¿Qué darás al Señor? El salmista contesta, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En otras palabras, celebraré por el nombre de Dios. Eso es lo que le damos a Dios como pago por todos sus beneficios hacia nosotros. En segundo lugar, podemos cobrar ánimo. Podemos cobrar ánimo si estamos desalentados. Yo te animo a que no pierdas la esperanza. No dejes que tu pecado pasado y que tu fracaso te definan. Puede ser que hoy estés enfrentando consecuencias de tus actos, pero tu historia todavía no acaba. Jesús ya marcó la tercera esquina. No hay nada que hacer. La gracia del Señor te ofrece gloria a pesar de ti.
La gracia del Señor te ofrece gloria a pesar de ti. ¿Viste cómo el Señor sella sus promesas en este pasaje? Mira por favor la última frase del versículo 7. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es un punto final categórico, decisivo. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor no se va a quedar manicruzado ante tus embarradas. El celo del Señor envió un Salvador para darte mucho más de lo que tú mereces, para darte un futuro infinitamente mejor del que tú esperarías recibir y del que te atreverías a creer que vas a recibir. Y finalmente, en tercer lugar, no te olvides de Jesús en esta Navidad. Puede pasar increíblemente. No te olvides de Jesús en esta Navidad. Él es la razón para toda alegría verdadera. Él es quien merece ser alabado y celebrado. Él es el regalo de Dios que nos trajo un futuro glorioso. Ven a Jesús, vengamos a Jesús. Como siempre les digo, por primera vez o por millonésima vez, hagamos lo que se debe hacer con todo regalo. Sencillamente recibámoslo con gratitud y con alegría. Porque Jesús hoy garantiza tu futuro glorioso, el que gozarás mañana y para siempre. Amén. Quisiera animarles a que tomemos un momento para pensar más personalmente cómo el Señor nos habla en esta mañana, cómo tú que escuchas puedes responder a esta gracia que irrumpe en nuestro panorama oscuro y desafía nuestra imaginación con un futuro tan glorioso. Responde al Señor tú mismo, tú misma.